El río no solo se llevó la suciedad esa noche, trajo algo mortal a la puerta de Tessa, cuando se metió en los rápidos helados de Cold Creek para sacar un animal moribundo del agua. Pensó que salvaba a un perro callejero. Estaba equivocada. Acababa de arrastrar al rey de la manada Blackwood a su sala de estar. Era un hombre casado por su propia sangre. Ella no sabía que al coser sus heridas, estaba firmando un contrato con el destino. Un contrato escrito con sangre, pura traición y un amor lo bastante peligroso como para incendiar el mundo. Esta es la historia de cómo salvar una vida casi le cuesta la suya a Tessa. La lluvia en Oak Haven no caía, golpeaba. Era una violenta cortina vertical de agua que convertía los caminos de tierra en lodo. Transformaba el usualmente plácido Cold Creek en una arteria rugiente de barro y escombros. Tessa Hart estaba parada en el porche de su cabaña en forma de A. Se ajustaba el cardigan de punto con fuerza alrededor del pecho. La humedad se filtraba hasta sus huesos, recordándole por qué había dejado la ciudad. Seattle era demasiado ruidosa, demasiado brillante y guardaba demasiados recuerdos de una carrera que la había consumido. Aquí, en los bosques profundos del noroeste del Pacífico, las únicas emergencias implicaban cortes de energía o un techo con goteras. O eso pensaba ella. Estaba a punto de volver adentro, a la seguridad de su estufa de leña, cuando lo vio. A unas 50 yardas bajando el terraplén, enganchada en un árbol de cicuta caído, había una forma oscura. Sobresalía hacia el río agitado. No era un tronco. Se estaba sacudiendo. «Oh, Dios», susurró Tessa. La enfermera en ella anuló el instinto de mantenerse seca. Agarró su linterna y corrió bajando las resbaladizas escaleras de madera, con sus botas patinando en el barro. El rugido del agua era ensordecedor a medida que se acercaba. El haz de su luz cortó la lluvia y aterrizó sobre un pelaje negro y húmedo. Un pelaje negro masivo. Era un lobo, o quizás el perro más grande que jamás había visto. El animal estaba inmovilizado contra el árbol muerto por la fuerza de la corriente. Su cabeza apenas se mantenía sobre la espuma helada. «¡Aguanta!», gritó ella, aunque sabía que el animal no podía entenderla. Tessa se metió en la orilla. El frío fue un choque físico, como un golpe en el estómago. La corriente le agarraba los tobillos, amenazando con arrastrarla al fondo. Se aferró a la corteza áspera de la cicuta caída y se deslizó hacia el animal. De cerca, la criatura era aterradora. Incluso medio ahogado, el tamaño de su cabeza y la anchura de sus hombros eran primitivos. Tenía los ojos cerrados con fuerza y el agua a su alrededor estaba diluida con cintas rojas. Se estaba desangrando. Tessa extendió la mano, agarrando el pescuezo del animal. «Vamos, tienes que ayudarme», gruñó ella, tirando con todas sus fuerzas. El animal emitió un gemido bajo y gutural que vibró a través del brazo de ella. Pateó con sus patas traseras, encontrando apoyo en una rama sumergida, y se impulsó hacia adelante. El impulso lanzó a Tessa hacia atrás sobre el barro, pero ella mantuvo el agarre. Juntos, mojados y temblando, colapsaron en la orilla rocosa. Tessa se quedó allí un momento, jadeando por aire. La lluvia le pegaba el cabello a la cara. Miró hacia la bestia. No se movía. El pánico se apoderó de ella. Gateó hacia él. El lobo estaba inconsciente. Un corte profundo e irregular corría a lo largo de su flanco, exponiendo el músculo. Parecía sospechosamente una herida de cuchillo, aunque Tessa descartó el pensamiento de inmediato. ¿Quién apuñalaría a un lobo? «No puedo dejarte aquí», murmuró. Ella pesaba 130 libras. El lobo parecía pesar casi 200. Corrió de vuelta a la cabaña, tomó una lona del cobertizo y regresó. Le tomó 20 minutos de trabajo físico agotador rodar al animal sobre la lona. Lo arrastró pulgada a pulgada agonizante por la pendiente hasta la entrada de su cabaña. Para cuando logró cerrar la pesada puerta de roble, dejando fuera la tormenta, sus músculos temblaban. El silencio de la cabaña era discordante. No perdió el tiempo. Tessa Hart había pasado 10 años en la sala de emergencias. Sabía cómo hacer triaje. Corrió al baño y tomó su botiquín de primeros auxilios avanzado, el que guardaba para accidentes de senderismo.
Extendió toallas, antiséptico, suturas y gasas. Cuando cortó el pelaje enmarañado alrededor de la herida en el costado del lobo, se le cortó la respiración. El corte era preciso. Estaba limpio y era profundo. ¿Qué te pasó?, susurró ella, lavando la herida con solución salina. El lobo no se inmutó. Su respiración era superficial, un traqueteo irregular en su pecho. Mientras trabajaba con manos moviéndose con eficiencia practicada, notó otras cicatrices ocultas bajo el pelaje negro medianoche. Cicatrices viejas, o marcas de quemaduras, marcas de garras. Este animal había estado luchando durante mucho tiempo. Pasó una hora cosiéndolo, con las manos firmes a pesar de que la adrenalina se desvanecía en agotamiento. Cuando ató el nudo final, se limpió la sangre de las manos y se recostó contra la pared, observándolo. La chimenea crepitaba cerca, proyectando sombras danzantes por la habitación. El calor comenzó a secar el pelaje del lobo, esponjándolo ligeramente. Se veía majestuoso incluso en este estado. Entonces, los ojos dorados se abrieron. Tessa se congeló. Había esperado confusión, tal vez agresión. Un animal salvaje despertando en una casa humana usualmente significaba caos. Pero el lobo no gruñó. No se apresuró a levantarse. Simplemente giró su enorme cabeza y la miró. La inteligencia en esos ojos era inquietante. No era la mirada plana de un depredador evaluando a su presa. Era una evaluación calculada, casi humana. Miró el vendaje en su costado y luego volvió a mirar a Tessa. Un sonido bajo de resoplido salió de su garganta. Volvió a apoyar la cabeza en sus patas, sin romper nunca el contacto visual. «De nada», dijo Tessa, sintiéndose tonta por hablar con un animal salvaje. El lobo cerró los ojos de nuevo, y su respiración se profundizó en un sueño reparador. Tessa se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Se puso de pie, con las rodillas crujiendo, y retrocedió lentamente. Fue a la cocina. Moni tomó un cuchillo de carnicero y lo puso en la mesita de noche junto a su cama. Se dijo a sí misma que era solo una precaución. Pero mientras yacía en la oscuridad, escuchando la tormenta y la respiración pesada del superdepredador en su sala, no podía quitarse la sensación de que la tormenta de afuera no era nada comparada con lo que acababa de invitar a entrar. El sol de la mañana golpeó Oak Haven con un brillo cegador que solo existe después de una tormenta. El aire olía a agujas de pino y tierra mojada. Tessa se despertó sobresaltada. El silencio en la cabaña era pesado. El lobo. Se quitó las sábanas, agarró el mango del cuchillo que había dejado en la mesita y se arrastró hacia la puerta de la sala. Se asomó por el marco. La lona estaba vacía. Las toallas estaban ensangrentadas y esparcidas. Su corazón martilleaba contra sus costillas. ¿Había salido o se estaba escondiendo en la casa? «¡Hola!», llamó ella con la voz temblorosa. Un estruendo vino de la cocina. Tessa apretó el agarre del cuchillo y entró al pasillo. La cocina estaba a la vuelta de la esquina. Podía escuchar la puerta del refrigerador cerrarse con un clic. Giró en la esquina, levantando el cuchillo. «¡Sal de...!». Las palabras murieron en su garganta. El cuchillo cayó al suelo ruidosamente. De pie en su cocina, desnudo de la cintura para arriba y usando unos pantalones deportivos grises enormes que ella guardaba en el cesto de la ropa, había un hombre. Era enorme. Tenía que medir al menos 6 pies y 4 pulgadas, con una espalda lo bastante ancha para bloquear la ventana. Su piel estaba bronceada pero marcada por un mosaico de cicatrices, las mismas que había visto en el lobo. Un vendaje blanco fresco estaba envuelto expertamente alrededor de su torso, justo donde ella había cosido al animal la noche anterior. Se giró lentamente. Si el lobo había sido majestuoso, el hombre era devastador. Tenía el cabello oscuro y desordenado cayendo sobre su frente y una mandíbula tan afilada que podría cortar vidrio. Pero eran los ojos, de un impactante oro fundido, los que debilitaban las rodillas de Tessa. Eran los mismos ojos. Sostenía un cartón de leche en una mano. Miró a Tessa, luego al cuchillo en el suelo y de nuevo a su cara. «Se te acabaron los huevos», dijo. Su voz era profunda, rasposa, como grava moliéndose. Tessa parpadeó, su cerebro fallando. «¿Yo qué?». «Huevos»,
repitió él. Van recostándose contra el mostrador. Tomó un trago largo del cartón de leche. Necesito proteínas. Sanar requiere mucha energía. Tessa dio un paso atrás, buscando la pared con la mano para apoyarse. ¿Quién eres? ¿Dónde está el lobo? ¿Cómo entraste aquí? El hombre bajó la leche. La estudió con esa misma intensidad inquietante. Tú me sacaste del río, Tessa. Me cosiste. Tienes manos excelentes, por cierto. Muy firmes. Saqué a un lobo del río, argumentó ella, con la voz subiendo por la histeria. Un animal salvaje, no a un stripper que irrumpió en mi casa. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. No llegó a sus ojos. Soy Kieran, y no soy un stripper, aunque supongo que la falta de camisa es engañosa. Hizo una mueca leve al cambiar su peso, llevando la mano a su costado. La valentía se deslizó por un segundo, revelando agotamiento. Estás sangrando a través del vendaje, dijo Tessa automáticamente. La enfermera en ella se negaba a ser silenciada por la locura de la situación. Sano rápido. Pero no tan rápido, murmuró Kieran. La miró, su expresión volviéndose seria. Escúchame con atención. Necesitas olvidar que me viste. Necesitas olvidar al lobo. ¿Olvidar? Tessa soltó una risa, un sonido agudo y nervioso. Hay un extraño desnudo en mi cocina, bebiendo mi leche que dice ser el canino de 100 libras que arrastré por el barro. Voy a llamar al sheriff. Se giró para tomar el teléfono de pared. En un borrón de movimiento que sus ojos ni siquiera pudieron seguir, Kieran estaba allí. No la agarró. Simplemente puso su mano sobre el auricular del teléfono, presionándolo suavemente de vuelta en la base. Irradiaba calor como un horno. Olía a lluvia y hierro. No llames al sheriff, dijo Kieran suavemente. Se elevaba sobre ella, pero su postura no era amenazante. Era suplicante. El sheriff Miller está en su nómina. Si haces esa llamada, estoy muerto. Y porque me ayudaste, tú estarás muerta también. Tessa lo miró hacia arriba. ¿La nómina de quién? La gente que puso este agujero en mi costado, dijo Kieran. Gareth Vane y sus asociados. Tessa se quedó helada. Todos en Oak Haven conocían a la familia Vane. Eran dueños del aserradero, de la mitad de los bienes raíces y efectivamente eran dueños del consejo municipal. Eran dinero viejo, arrogantes e intocables. Gareth Vane te apuñaló, susurró ella. Gareth Vane intentó ejecutarme, corrigió Kieran. Dio un paso atrás, dándole espacio. Soy un rival de un territorio vecino. Me emboscó en el desfiladero. ¿Un empresario rival? Preguntó Tessa con escepticismo. Kieran vaciló. Algo así. Tessa miró su costado. La sangre de hecho se estaba filtrando. Estaba pálido bajo el bronceado. Se balanceaba ligeramente. Siéntate, ordenó ella señalando la silla de la cocina. Tengo que irme. Rastrearán mi olor, dijo Kieran, aunque se agarró del mostrador para apoyarse. Si sales por esa puerta te desmayas en una milla y mueres, espetó Tessa. Le agarró el brazo. Su piel ardía. Lo guió hacia la silla. Y entonces todo mi duro trabajo arrastrando tu pesado trasero colina arriba se desperdicia. Siéntate. Kieran se sentó. La miró con una mezcla de confusión y curiosidad. No pareces asustada. Estoy aterrorizada, dijo Tessa, tomando un rollo fresco de gasa del mostrador donde había dejado el botiquín. Pero soy enfermera. Primero arreglamos a la gente y nos asustamos después. Despegó la cinta. La herida estaba roja y caliente, pero mientras miraba, casi podía jurar que los bordes de la piel se unían a un ritmo microscópico. Era imposible. Eres un cambiante, dijo ella en voz baja. No era una pregunta. Creciendo en el noroeste del Pacífico, las leyendas estaban en todas partes. Te reías de ellas de niña. Te preguntabas sobre ellas cuando estabas sola en el bosque. Kieran se puso rígido. Tessa, no me mientas. No mientras mis manos están dentro de tu caja torácica, advirtió ella, aplicando antiséptico fresco. Kieran exhaló un largo suspiro de derrota. Sí, lo soy. Y Gareth, él también lo es. Quiere mi territorio. Quiere ser el alfa de todo, desde la frontera canadiense hasta Portland. Tessa pegó el vendaje fresco. Encontró sus ojos. ¿Y qué eres tú? Solo un callejero al que falló. Kieran miró por la ventana hacia el denso bosque de Blackwood Ridge. Su expresión se oscureció.
Una mirada de autoridad real y aterradora se asentó sobre sus rasgos. No, dijo, bajando la voz una octava. Soy el rey que intentó matar. Tessa se congeló. Miró al hombre sentado en su silla barata de IKEA, usando sus pantalones deportivos y bebiendo leche al 2%. Un rey, dijo ella inexpresiva. El rey Alfa, aclaró Kieran. Y ahora mismo no tengo manada, ni guardias, y no puedo volver a cambiar hasta que sane. Estoy completamente a tu merced, Tessa Hart. Tessa miró la puerta, miró a Kieran. Sabía lógicamente que debía correr. Esto era peligroso. Esto era una locura. Pero recordaba la sensación del pelaje del lobo en el río. Recordaba la desesperación en sus ojos. Está bien, dijo ella, exhalando temblorosamente. Puedes quedarte hasta que pase la tormenta, pero tú lavas los platos. Kieran Blackwood, el rey alfa, el depredador más temido de la costa oeste, miró el fregadero lleno de platos sucios. Volvió a mirar a la pequeña mujer con el moño despeinado y los ojos desafiantes. Por primera vez en años, sonrió, y esta vez fue real. Trato hecho. La tormenta rugió por 3 días más, cortando efectivamente el camino de acceso a la cresta este de Oak Haven. Para Tessa este aislamiento era usualmente una bendición. Ahora era un reloj en cuenta regresiva. Vivir con Kieran Blackwood era un ejercicio de contradicción. Era un superdepredador que ocupaba demasiado espacio en su pequeña sala. Sin embargo, se movía con una gracia silenciosa que a menudo la sobresaltaba. Era un rey, supuestamente, pero parecía fascinado por la mundanidad de la vida de ella. Al segundo día, Tessa llegó a casa de un turno en la clínica local. Se había reportado enferma el día anterior, pero no podía arriesgarse 2 veces. Encontró su estufa de leña perfectamente alimentada y el grifo con goteras de la cocina arreglado. No tenías que hacer eso, dijo Tessa, dejando caer sus llaves en el mostrador. Lo observó desde la puerta. Llevaba una camisa de franela que ella había sacado de la vieja caja de su exnovio en el ático. Le quedaba apretada en los hombros. La tela se tensaba con cada movimiento. Kieran estaba picando verduras con una precisión que era casi aterradora. No podía soportar el sonido del goteo. Era ruidoso. ¿Ruidoso? Tessa se rió. Era un goteo. Mis sentidos son diferentes a los tuyos, Tessa, dijo sin levantar la vista. Imagina escuchar un metrónomo haciendo tic-tac dentro de tu cráneo cada 2 segundos. Y tenía que arreglarse. Se giró, deslizando las zanahorias picadas en una olla de estofado. Se veía mejor. El color había vuelto a su rostro y se movía con menos vacilación. La capacidad de curación del lobo era nada menos que milagrosa. ¿Cómo estuvo la aldea?, preguntó con voz casual pero postura rígida. ¿El pueblo?, corrigió ella. Y estuvo tranquilo. Pero hay rumores. Kieran dejó de moverse. ¿Qué tipo de rumores? El sheriff Miller ha estado preguntando sobre un oso rebelde o un gran felino visto cerca del río, dijo Tessa, caminando para revisar el estofado. Olía increíble. Está advirtiendo a la gente que se quede adentro. Ha establecido un perímetro cerca del viejo camino forestal. Kieran maldijo suavemente. Sabe que no morí en el agua. Está cerrando la red. ¿Cuánto tiempo más necesitas?, preguntó Tessa, mirando su costado. 2 días, tal vez 3 para estar con toda mi fuerza, dijo Kieran. Se giró para mirarla, apoyando la cadera contra el mostrador. La cocina se sintió de repente muy pequeña. Debería irme esta noche. Si me encuentran aquí, te lastimarán. Apenas puedes caminar sin hacer muecas, Kieran. Si sales ahí, los hombres de Vane terminarán el trabajo en 1 hora, argumentó Tessa. ¿Por qué te importa?, preguntó Kieran suavemente. Dio un paso más cerca. El aire entre ellos parecía cargarse de estática. Soy un peligro para ti. Soy un monstruo para tu especie. ¿Por qué me proteges? Tessa lo miró hacia arriba. Sus ojos dorados buscaban los de ella, buscando miedo, buscando engaño. Ella no sentía miedo. Sentía una atracción magnética que la aterrorizaba más de lo que sus garras jamás podrían. Porque arreglaste mi grifo, susurró ella con la voz temblando ligeramente. Y porque no creo que seas un monstruo. Vi cómo me miraste cuando despertaste. Podrías haberme matado. No lo hiciste. Kieran extendió la mano flotando cerca de su cara. No la tocó.
pero ella podía sentir el calor irradiando de su palma. Vane mató a mi padre, reveló Kieran con voz baja y áspera. Quiere el territorio Blackwood porque nuestra tierra se asienta sobre un depósito masivo de plata. No le importa la manada, le importan los contratos mineros. Despojará el bosque y esclavizará a mi gente para acabar su propio veneno. A Tessa se le cortó la respiración. Plata, la única cosa que podía herirlos. Por eso te apuñaló. Se dio cuenta de que no era solo un cuchillo. Hoja de plata. Kieran asintió sombríamente. Por eso sana tan lento. Envenena la sangre. Tessa instintivamente extendió la mano y tocó su brazo. Sus músculos eran duros como roca bajo la franela. Déjame revisar el vendaje. El momento fue destrozado por el sonido de un vehículo, no el zumbido distante del tráfico en la carretera. Este era el crujido de neumáticos pesados sobre la grava justo afuera. Kieran se quedó quieto. Sus ojos cambiaron al instante, las pupilas dilatándose hasta que el oro fue casi tragado por el negro. Inhaló profundamente por la nariz. Acónito, siseó. Y aceite de armas. Tessa corrió a la ventana, mirando a través de las tablillas de las persianas. Una camioneta negra mate con una barra de luces en la parte superior estaba en marcha al final de su entrada. El motor se apagó y el silencio que siguió fue pesado. «No es el sheriff», susurró Tessa, con el pánico subiendo a su garganta. «No reconozco la camioneta». «Son los rastreadores de Vane», dijo Kieran. Miró alrededor de la habitación, evaluando las salidas. Rastrearon el olor a sangre hasta la orilla del río. Están revisando cada casa a lo largo del arroyo. «Escóndete», ordenó Tessa. «Tessa, te matarán si me encuentran», dijo Kieran, agarrándola por los hombros. «Tengo que salir. Puedo alejarlos». «Morirás», espetó ella, sorprendiéndose a sí misma con la ferocidad de su tono. «Entra al sótano ahora», señaló la alfombra en la sala. Debajo había una trampilla que conducía a un pequeño sótano donde guardaba conservas y vino. Kieran vaciló, mirando la puerta, luego a ella. El sonido de botas pesadas golpeando los escalones de madera de su porche resonó por la casa. «Ve», siseó ella. Kieran retiró la alfombra y levantó la pesada puerta de madera. Antes de descender, la miró una última vez. «Si te tocan», prometió con voz de gruñido que vibró en las tablas del suelo, «incendiaré este mundo». Se dejó caer en la oscuridad. Tessa cerró la puerta de golpe y pateó la alfombra de nuevo sobre ella justo cuando un puño pesado golpeó su puerta principal. Bang, bang, bang. Los golpes no eran educados, eran una exigencia. Tessa respiró hondo, se alisó el cabello y tomó el cuchillo de carnicero del mostrador de la cocina. No para atacar, sino para parecer que había sido interrumpida mientras cocinaba. Caminó hacia la puerta, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Abrió una rendija, manteniendo el seguro de cadena puesto. De pie en su porche había un hombre que nunca había visto antes. Era delgado y fibroso, con una cara que parecía tallada en granito. Llevaba un impermeable oscuro y una gorra de béisbol calada. Detrás de él, junto a la camioneta, había otro hombre sosteniendo un rifle, escaneando la línea de árboles. «¿Puedo ayudarle?», preguntó Tessa, canalizando cada onza de molestia que pudo reunir. El hombre en el porche sonrió. Era una sonrisa fría y practicada. «Buenas noches, señora. Lamento molestarla. Soy del servicio forestal. Me llamo Jax». No mostró una placa. «El servicio forestal usualmente conduce camionetas verdes», dijo Tessa secamente. «Y no llevan rifles de asalto». Jax se rió entre dientes, pero sus ojos permanecieron muertos. «Contratistas privados. Estamos lidiando con un problema de control de plagas. Un animal rabioso fue herido río arriba. Un lobo gris, muy grande, muy peligroso». «No he visto ningún lobo», dijo Tessa, moviéndose para cerrar la puerta. «Vi un coyote la semana pasada. Eso es todo». Jax metió su bota en el marco de la puerta, impidiendo que se cerrara. Tessa se tensó. «Este animal es especial», dijo Jax, bajando la voz. Se inclinó, olfateando el aire. «Está sangrando mucho, probablemente buscando un lugar cálido para morir. No ha visto sangre cerca de la orilla del río, señorita Hart». Sabía su nombre. «No bajo al río cuando se inunda», mintió Tessa.
Mire, quite su pie de mi puerta o llamaré al sheriff. El sheriff Miller sabe que estamos aquí, dijo Jax. Empujó la puerta ligeramente. La cadena se tensó. De hecho, nos autorizó a registrar cualquier propiedad cerca del agua. Por seguridad pública, por supuesto. ¿Tiene una orden?, exigió Tessa. No necesitamos órdenes para contención de vida silvestre de emergencia, dijo Jax. Olfateó de nuevo, más profundo esta vez. Entrecerró los ojos. Huelo antiséptico y algo sabroso. Estoy cocinando estofado, dijo Tessa, apretando el agarre del cuchillo. Y me corté el dedo picando zanahorias, de ahí el antiséptico. Jax la miró fijamente por un momento largo y agonizante. Era un cambiante. Ella se dio cuenta. Entonces estaba cazando un olor. El olor de Kieran. Pero Kieran había estado en la casa por días. Su olor estaba en todas partes. Jax empujó más fuerte. Me sentiría mejor si pudiera echar un vistazo rápido. Asegurarme de que la bestia no se arrastró bajo su porche o adentro. No va a entrar, dijo Tessa con firmeza. La expresión de Jax se endureció. Señora, si ese animal está ahí dentro, usted está en grave peligro. El único peligro que veo es un hombre tratando de irrumpir en mi casa, espetó Tessa. Alzó la voz. Ahora lárguese de mi porche. El hombre junto a la camioneta silbó agudo y bajo. Jax miró hacia atrás. El pistolero señaló hacia el bosque detrás de la cabaña. Tengo una firma de calor, gritó el pistolero. Moviéndose rápido, en la cresta. Jax volvió a mirar a Tessa. Sonrió de nuevo. Desagradable y depredador. Parece que su coyote se está moviendo. Quédese adentro, señorita Hart. Cierre sus puertas. Retiró el pie. Tessa cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo. Retrocedió, con las piernas temblando tanto que casi colapsa. Escuchó cómo se cerraban las puertas de la camioneta y el motor rugía al encenderse. Los neumáticos giraron en la grava mientras aceleraban hacia la cresta. Esperó 2 minutos completos antes de correr hacia la alfombra y retirarla. Abrió la trampilla de un tirón. Se han ido. Kieran saltó fuera del agujero con una velocidad antinatural. No parecía aliviado, parecía furioso. Encontraron una firma de calor, dijo Tessa sin aliento. Creen que eres tú. Es un señuelo, dijo Kieran, paseando por la habitación. Tengo un beta, un teniente, que vive en estos bosques. Debe haberlos sentido y los alejó. Se detuvo y miró a Tessa. Pero volverán. Ese hombre, Jax, es el mejor rastreador de Vane. Me olió, Tessa. Lo vi en sus ojos. Olió el estofado, dijo Tessa débilmente. Olió Alfa, corrigió Kieran. Caminó hacia ella, agarrándola de los brazos. Su intensidad era abrumadora. Te enfrentaste a él. Le mentiste a un ejecutor de la manada para salvarme. Te lo dije, dijo Tessa, mirándolo hacia arriba. No me gustan los abusones. Kieran la miró fijamente, sus ojos dorados arremolinándose con una emoción que ella no podía ubicar. Era cruda, posesiva y profundamente agradecida. Eres la humana más valiente que he conocido, murmuró. Entonces el bajón de adrenalina la golpeó. Tessa se tambaleó. Kieran la atrapó al instante, atrayéndola contra su pecho. Se sentía sólido, seguro. Tenemos que irnos, dijo Kieran en su cabello. Esta noche volverán cuando se den cuenta de que la firma de calor en la cresta era una distracción. Oak Haven ya no es seguro. Tessa se apartó lo suficiente para mirarlo. ¿A dónde vamos? A mi territorio, dijo Kieran. Blackwood Ridge. Es un viaje de 4 horas, mayormente fuera de la carretera. Pero una vez que crucemos la línea fronteriza, mi manada puede protegernos. ¿Nosotros?, preguntó Tessa. La cara de Kieran era sombría. No puedes quedarte aquí, Tessa. Jax te ha marcado. Si vuelve y yo no estoy, te torturará para averiguar a dónde fui. Ahora eres parte de esto. Tessa miró alrededor de su cabaña, su santuario, su vida tranquila. Se había ido. En el momento en que Tacual Lobo del Río había ahogado su vieja vida, necesito empacar, dijo ella, con la voz estabilizándose. 5 minutos, dijo Kieran. Empaca ropa abrigada, empaca ligero. Tessa corrió a su habitación.
Mientras metía ropa en una bolsa de lona, vio su reflejo en el espejo. Se veía igual, pero sus ojos eran más brillantes, más grandes. Ya no era solo una enfermera consumida. Era una fugitiva huyendo con un rey lobo. Agarró su botiquín de primeros auxilios, sus botas de montaña y la pequeña caja fuerte con efectivo que guardaba para emergencias. Cuando regresó a la sala, Kieran se había puesto las botas, que eran de su ex, y le quedaban un poco pequeñas. También llevaba un abrigo pesado que ella guardaba junto a la puerta. Sostenía un juego de llaves en la mano. «Llevaremos tu auto», dijo. «Mi camioneta fue destruida en el río». «Es un Subaru», dijo Tessa. «No es exactamente un vehículo de escape. Crea menos sospechas que una camioneta robada», notó Kieran. Abrió la puerta principal, escaneando la noche. La lluvia había comenzado de nuevo, una llovizna ligera. «Tessa», dijo él, volviéndose hacia ella. «Una vez que dejemos este porche, no hay vuelta atrás. Si quieres alejarte, ve a la estación de policía ahora. Diles que irrumpí y te tomé como rehén. Podrían quererte». «¿Y qué te pasará a ti?», preguntó ella. «Me arriesgaré en el bosque», dijo él. Tessa no dudó. Pasó junto a él, saliendo al aire frío de la noche. Desbloqueó el Subaru con su control remoto. «Yo conduzco», dijo. «No conoces los caminos secundarios». Kieran la miró. Puso una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Asintió respetuosamente. «Guía el camino». Mientras salían de la entrada, con los faros cortando la niebla, Tessa vio su cabaña desaparecer en el espejo retrovisor. No sabía si volvería a verla. «Toma el camino forestal hacia el este», instruyó Kieran, con los ojos pegados al espejo lateral. «Necesitamos perder cualquier cola antes de llegar a la autopista». Tessa agarró el volante. «Así que cuéntame sobre este Gareth Vane. Si voy a estar en su lista de objetivos, quiero saber por qué está tan desesperado por matarte». Kieran observaba la oscura línea de árboles pasar rápidamente. «Está desesperado porque sabe algo que el resto del mundo no». «¿Qué?» «Que el Rey Alfa no es solo un título», dijo Kieran, con voz oscura, «es un poder. Y si me mata en luna llena, puede robarlo. Y la luna llena a Tessa es mañana por la noche». El pie de Tessa vaciló en el acelerador. «Genial», murmuró. «Así que tenemos 24 horas para llevarte con tu ejército o te conviertes en una batería mágica para un psicópata». «Esencialmente», coincidió Kieran. Tessa pisó el acelerador a fondo. El Subaru se lanzó hacia la oscuridad. El Subaru traqueteó al golpear un bache en el viejo camino forestal, enviando un estremecimiento a través del chasis. Afuera, el mundo era un borrón de pinos rayados por la lluvia y oscuridad invasora. Habían estado conduciendo durante 2 horas en casi total silencio. La tensión dentro del auto era tan espesa que ahogaba. Tessa agarraba el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cada par de faros en el espejo retrovisor hacía que su corazón se detuviera, pero hasta ahora el camino detrás de ellos permanecía vacío. «Conduces demasiado rápido», murmuró Kieran. Estaba desplomado en el asiento del pasajero, con la cabeza apoyada contra el vidrio frío de la ventana. Su piel había adquirido una palidez grisácea de nuevo. «Conduzco para salvar nuestras vidas», replicó Tessa, mirándolo de reojo. «¿Cómo estás aguantando?» «La plata es desagradable», admitió Kieran. Se movió, haciendo una mueca. «Quema como tener un carbón caliente presionado contra tus costillas que nunca se enfría». Tessa se estiró, colocando su mano en su frente. Estaba ardiendo. «Tienes fiebre. La septicemia está comenzando. Lobo o no, si esa infección llega a tu torrente sanguíneo, estás en problemas». Kieran se inclinó hacia su toque. Sus ojos se cerraron por un segundo. «Se siente mejor cuando lo tocas». Tessa retiró la mano, concentrándose en el camino. «No te pongas raro conmigo, Kieran». «No es raro, es biología», dijo él, con la voz tensa. «Mi lobo te reconoce. Nos salvaste. Para él eres segura. Soy enfermera. Soy segura para todos», desvió ella. «No», dijo Kieran, abriendo los ojos. El oro se arremolinaba más brillante ahora que la fiebre se apoderaba de él. «Es más que eso. Sabes que lo es». Tessa tragó saliva. Ella lo sabía. Pues desde el momento en que tocó su pelaje en el río,
Había sentido una extraña sensación de atadura, como si la gravedad hubiera cambiado, centrándose en él. Lo había atribuido a la adrenalina, pero ahora, sentada a pulgadas de él en la oscuridad, la atracción era innegable. Cuéntame sobre la luna llena, dijo Tessa, cambiando el tema desesperada. ¿Por qué Garrett necesita matarte entonces? Kieran suspiró, moviéndose para mirar el camino. Puesto el poder en nuestro mundo no se trata solo de músculo o dientes, es una energía. El alfa de la manada Blackwood porta el dominio. Es una jerarquía antigua. Me permite comandar a la manada, mantener el territorio sano y suprimir los instintos salvajes en los lobos más jóvenes. Y si Gareth te mata, si me mata bajo el apogeo de la luna de sangre mañana por la noche, puede absorber el dominio. Pero es un tirano. El dominio lo retorcería. No solo gobernaría la manada. Esclavizaría a cada cambiante en la costa. Y a humanos como tú, solo serías daño colateral. Tessa se estremeció. Así que, sin presión, ninguna en absoluto. Kieran soltó una risa débil. De repente, Kieran se sentó erguido. El humor desapareció de su rostro. «Detén el auto». «¿Qué? Detén el auto ahora», rugió. Tessa pisó los frenos. El Subaru patinó en el asfalto mojado, chirriando hasta detenerse justo 10 pies antes de una curva ciega. «Apaga las luces», ordenó Kieran. Tessa apagó los faros. La oscuridad total se los tragó. «¿Qué es?», susurró ella. «Emboscada», respiró Kieran. «Puedo oler el escape. Están esperando justo a la vuelta de la curva». Antes de que Tessa pudiera preguntar qué hacer, reflectores los cegaron desde el frente. Dos camionetas masivas estaban estacionadas horizontalmente a través del camino en la curva, bloqueando el paso. Las luces altas quemaban a través del parabrisas del Subaru. «¡Reversa!», gritó Kieran. Tessa metió la palanca en reversa, pero al pisar el acelerador, un tercer juego de luces se encendió detrás de ellos. Una camioneta había salido del camino lateral, encajonándolos. Estaban atrapados. «Quédate en el auto», ordenó Kieran. Su voz había cambiado. Ya no era el hombre quien hablaba. Era el rey. «Cierra las puertas. Mantén la cabeza baja». «Kieran, no puedes luchar contra ellos». «Estás enfermo», gritó Tessa. No escuchó. Abrió la puerta y salió a la lluvia. 3 hombres salieron de las camionetas de adelante. Ellas eran cambiantes enormes. Llevaban bates de béisbol y cadenas. Sin armas esta vez. Querían que esto fuera personal. Querían que fuera sucio. Kieran se paró bajo el resplandor de los faros. Parecía agotado, inclinándose ligeramente hacia la izquierda para proteger su herida. Pero mientras los hombres se acercaban, se enderezó. Un gruñido bajo y aterrador salió de su pecho, haciendo vibrar las ventanas del Subaru. «Última oportunidad para irse», gritó Kieran. Su voz resonó en los árboles. «Aléjense y los dejaré vivir». El cambiante, líder, un bruto con la cabeza afeitada, se rió. «Mírenlo, apenas puede mantenerse en pie. Bane puso un precio a su cabeza que podría comprarme una isla privada». «¡Atrápenlo!», cargaron. Tessa observó con horror cómo los 3 hombres chocaban con Kieran. Pero Kieran no se desmoronó. Se movió con una fluidez que desafiaba sus heridas. Esquivó el golpe de un bate de béisbol, agarró el brazo del atacante y con un crujido repugnante rompió el hueso. Giró, pateando al segundo hombre en el pecho con fuerza suficiente para enviarlo volando contra la parrilla de la camioneta. Fue brutal. Fue primitivo. Pero eran demasiados. 2 hombres más salieron de la camioneta detrás del Subaru. Uno de ellos sostenía un rifle tranquilizante. «¡Kieran, detrás de ti!», gritó Tessa golpeando el vidrio. Kieran se giró, pero fue una fracción de segundo demasiado lento. Un dardo le dio en el hombro. Rugió, arrancándoselo, pero la vacilación le costó caro. El hombre de cabeza afeitada lo derribó, clavando una rodilla en el costado herido de Kieran. Kieran cayó. Tessa no pensó, no calculó. Vio al hombre. Vio caer a Kieran y algo se rompió. Puso el Subaru en marcha. Pisó el acelerador a fondo. El auto se sacudió hacia adelante. No apuntó al bloqueo, sino al hombre parado sobre Kieran con un tubo de metal levantado. El hombre miró hacia arriba justo a tiempo para ver la parrilla del Subaru. Se lanzó fuera del camino.
Tessa frenó de golpe, derrapando el auto de lado para crear una barrera entre Kieran y los atacantes. Desbloqueó la puerta del pasajero. ¡Sube!, gritó. Kieran se levantó a duras penas, con el barro ensuciando su ropa y sangre brotando de su nariz. Se lanzó al asiento trasero justo cuando el hombre del bate destrozó el parabrisas trasero. Llovió vidrio sobre ellos. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete!, rugió Kieran. Tessa aceleró. Apuntó al hueco entre las dos camionetas y la zanja. Era demasiado estrecho. ¡Agárrate! Condujo los neumáticos derechos hacia la zanja fangosa. El auto se inclinó peligrosamente, raspando metal contra el parachoques del vehículo de bloqueo. Saltaron chispas. El Subaru gimió, el motor chillando en protesta, pero se abrió paso a través del barro y salió al otro lado del bloqueo. «Estamos libres», gritó Tessa con las manos temblando tanto que apenas podía conducir. «¡No siguen!», jadeó Kieran desde el asiento trasero. Se estaba sacando fragmentos de vidrio del cabello. «Vaya, pero nos ganaste tiempo. Dirígete al desvío en el marcador de milla 42. Tenemos que abandonar el auto. Abandonar el auto en medio de la nada. No podemos dejarlos atrás en la carretera, Tessa. Tienen caballos de fuerza y números. Tenemos que ir a donde las camionetas no puedan seguir». Tessa miró en el espejo. Los faros estaban dando la vuelta. Venían. Aceleró hacia el marcador de milla 42. El camino hacia los bosques profundos aguardaba. El bosque no estaba en silencio. Estaba vivo con el sonido de la lluvia, el viento y el rugido mecánico distante de los motores cazándolos. Tessa y Kieran habían abandonado el Subaru 3 millas atrás, empujándolo a un barranco para ocultar las huellas. Ahora iban a pie, subiendo una pendiente empinada y fangosa que conducía hacia la espina de Blackwood Ridge. Era agotador. La maleza desgarraba la ropa de Tessa. El barro succionaba sus botas. Cada respiración era una bocanada de niebla blanca en el aire helado. Pero Kieran estaba peor. Se apoyaba pesadamente en Tessa ahora, con el brazo sobre sus hombros. Su peso era inmenso, pero ella lo soportaba, apretando los dientes. «Tenemos que parar», raspó Kieran. Tropezó, casi arrastrándolos a ambos hacia los helechos. «Nada de parar», dijo Tessa, ajustando su agarre en su cintura. «Dijiste que el límite está en la cresta del río». «¿Qué tan lejos?» «2 millas», susurró Kieran. «Tal vez menos». Llegaron a un pequeño claro bajo el refugio de un cedro antiguo y masivo. La lluvia no podía penetrar el espeso dosel aquí. Tessa bajó a Kieran con cuidado sobre el lecho de agujas de pino. Encendió su linterna, protegiendo el haz con la mano. Revisó su costado. El vendaje estaba empapado. La herida estaba negra alrededor de los bordes. El veneno de plata se estaba extendiendo. «No siento mis piernas», murmuró Kieran, dejando caer la cabeza contra la corteza del árbol. «La neurotoxina. Está funcionando». «Oye», dijo Tessa, golpeando su mejilla ligeramente. «Quédate conmigo. Eres el Rey Alfa, ¿recuerdas? No te dejas vencer por un rasguño». Los ojos de Kieran se abrieron. Estaban apagados, el oro desvaneciéndose a un marrón turbio. La miró con una suavidad desgarradora. «Deberías dejarme», dijo. «Me quieren a mí. Si corres ahora, puedes esconderte. Si nos encuentran juntos, te matarán para castigarme». «Cállate», dijo Tessa, con la voz quebrándose. Rasgó el dobladillo de su camisa, usando la tela para vendar la herida más fuerte. «Te saqué de un río». «Oh, Kieran, no te dejaré morir junto a otro». Kieran levantó su mano fría, ahuecando la mandíbula de ella. «¿Por qué?» Tessa se detuvo. Los sonidos del bosque parecieron desvanecerse. «¿Por qué?», susurró ella, apoyando su frente contra la de él. «Creo que me estoy enamorando de ti, lobo idiota». Kieran se congeló. Una chispa de vida pareció encenderse en sus ojos. Inhaló bruscamente, absorbiendo su aroma. «Tessa», respiró. «Crack». Una ramita se rompió cerca. El momento se hizo añicos. La cabeza de Kieran giró hacia la oscuridad. Intentó levantarse, pero sus piernas le fallaron. «¡Corre!», siseó. «No». Tessa se puso de pie, colocándose entre Kieran y la oscuridad. Sacó la pistola de bengalas que había tomado del kit de emergencia del Subaru. Tenía un disparo. De las sombras emergió una figura. Era Jax, el rastreador.
Ya no llevaba su sombrero. Sus ojos brillaban con un amarillo enfermizo. Sostenía un gran cuchillo de caza. La hoja brillaba húmeda. Conmovedor, se paseó Jax. Van entrando en la luz tenue. ¿En serio? Me saca una lágrima. Miró a Kieran, quien luchaba por empujarse hacia arriba en el tronco del árbol. Mírate, se burló Jax, el rey del norte reducido a esconderse detrás de una enfermera. Atrás, advirtió Tessa, levantando la pistola de bengalas. Sus manos temblaban. Jax se rió. Cariño, ¿crees que un fuego artificial va a detenerme? Soy un ejecutor. He recibido balas y seguido corriendo. Puede que no te mate, dijo Tessa, con la voz endureciéndose. Pero dolerá como el infierno. Jax dejó de sonreír. Se agachó, sus músculos tensándose. Voy a destriparlo, chica, y luego te llevaré con Garrett. Le gustan las mujeres fogosas. Se abalanzó. Tessa no le disparó a él. Sabía que fallaría. Era demasiado rápido. En cambio, apuntó la pistola de bengalas a la base del enorme cedro, justo donde la corteza llena de resina estaba más seca, y apretó el gatillo. La bengala de magnesio explotó con una luz blanca cegadora y un calor intenso. Golpeó las agujas de pino secas y la corteza resinosa. Al instante, un muro de fuego estalló entre ellos y Jax. Jax retrocedió, protegiéndose los ojos, gritando mientras las chispas lo bañaban. ¡Muévete! Tessa agarró a Kieran, levantándolo con una fuerza que no sabía que poseía. El fuego se extendía rápido, creando una barrera caótica. Tropezaron hacia atrás, alejándose del calor hacia el sonido del agua corriendo. El río, jadeó Kieran. La cresta. Treparon la cresta final. Debajo de ellos, un desfiladero cortaba la tierra. Un río rugiente. Las aguas bravas separaban las tierras públicas del territorio Blackwood. Un estrecho puente colgante cruzaba el vacío. Cruza el puente, jadeó Kieran. Una vez que crucemos, la manada lo sabrá. Pisaron los tablones de madera del puente. Se balanceaba violentamente con el viento. A mitad de camino, un aullido rasgó el aire detrás de ellos. Jax irrumpió a través del humo del fuego en la cima de la cresta. Estaba chamuscado. Fue furioso y completamente transformado ahora. Un enorme hombre lobo gris, gruñendo y mordiendo. No se detuvo. Corrió hacia el puente. ¡Ya viene!, gritó Tessa. Deja que venga, dijo Kieran. Se detuvo en medio del puente. Se giró para enfrentar a la bestia que cargaba. Kieran, tenemos que correr. No, dijo Kieran. Miró a Tessa. Ve al otro lado ahora. ¿Qué vas a hacer? Kieran agarró el cable de soporte del puente. Sus músculos se abultaron. Las venas de su cuello se tensaron. El veneno de plata lo estaba matando, pero convocó hasta la última onza de fuerza alfa. ¡Vete!, rugió. Tessa corrió las últimas 20 yardas. Sus pies tocaron la tierra sólida del territorio Blackwood. Se dio la vuelta. Jax estaba a mitad del puente, con las mandíbulas chasqueando. Kieran miró a Tessa una última vez, con una mirada de pura devoción. Luego, con un rugido que sacudió los árboles, Kieran arrancó el perno de anclaje de acero de los tablones de madera. El puente gimió. El cable se rompió. Con un chirrido aterrador de metal, el puente colapsó. Tessa gritó mientras el suelo desaparecía bajo Kieran y Jax. La estructura osciló hacia abajo como un péndulo, estrellándose contra la pared del cañón. Jax, atrapado en medio del salto, cayó en las aguas bravas de abajo, arrastrado instantáneamente por la corriente. Pero Kieran... Tessa corrió al borde del acantilado. Kieran estaba colgando. Había atrapado los restos de la red con una mano. Colgaba suspendido sobre el abismo, con sangre goteando de su costado hacia el río muy abajo. ¡Kieran!, gritó Tessa, estirándose hacia abajo. ¡Aguanta! Él la miró hacia arriba. Su agarre se resbalaba. La lluvia estaba lavando la vida fuera de él. Tessa, susurró, su voz apenas audible sobre el viento. Sus dedos comenzaron a deslizarse. Entonces, de la oscuridad del bosque Blackwood detrás de Tessa, emergieron sombras. Docenas de ellos, ojos brillantes, formas masivas, lobos. Un enorme lobo gris. Valvera pasó junto a Tessa. No la atacó. Se inclinó sobre el borde, cerrando sus poderosas mandíbulas en la muñeca de Kieran justo cuando sus dedos se soltaron.
La manada había llegado. Izaron a su rey por el acantilado, arrastrando su cuerpo inerte sobre la tierra cubierta de musgo de su hogar. Tessa cayó de rodillas a su lado. No se movía. No respiraba. Puso sus manos sobre su pecho, lista para comenzar la RQP, lista para luchar contra la muerte misma. No te atrevas, sollozó ella. No te atrevas a morirte ahora. Sobre ellos, las nubes se abrieron. Apareció la luna. Aún no estaba llena. Eso era mañana, pero era lo bastante brillante para iluminar el círculo de 20 lobos haciendo guardia a su alrededor. Cabezas inclinadas en reverencia a su rey caído y a la mujer humana que lo había traído a casa. La curación no fue suave. Fue violenta. Durante 6 horas, Tessa observó cómo los curanderos de la manada trabajaban en Kieran, en el refugio central de Blackwood. Su fiebre se disparó, su cuerpo convulsionaba mientras su lobo luchaba contra el veneno de plata. Pero cada vez que su ritmo cardíaco fallaba, giraba la cabeza, buscando a ciegas en la habitación hasta que sus ojos se posaban en ella. «Estoy aquí», susurraba Tessa, apretando su mano. Y él se estabilizaba. Para cuando la luna llena salió la noche siguiente, proyectando un brillo rojo sangre sobre la cresta, Kieran estaba despierto. No solo estaba curado, estaba aterrorizado. «Vane viene en camino», dijo Kieran de pie junto a la ventana del refugio. Llevaba ropa limpia, negra y táctica. Las cicatrices en su costado eran rosadas y nuevas, pero la debilidad había desaparecido. «Sabe que estoy vivo. Viene a terminar esto antes de que la luna llegue a su apogeo». «Entonces deja que venga», dijo Tessa. Se paró a su lado. Ya no era la enfermera aterrorizada que se escondía en el bosque. «Tienes un ejército ahora. Tengo algo mejor». Kieran se volvió hacia ella, con sus ojos dorados ardiendo. Tengo una reina». La batalla por Blackwood Ridge fue corta y brutal. Gareth Vane, Arroland, Anamam, Aipiyamantin, arrogante y desesperado por las minas de plata, guió a sus mercenarios a través del vado poco profundo del puente roto. Esperaba un rey debilitado. Esperaba una manada rota. En cambio, encontró a Kieran Blackwood esperándolo en el claro, flanqueado por 50 lobos. Y, sorprendentemente, una mujer humana sosteniendo una pistola de bengalas. O sea, cuando Vane se transformó en una bestia masiva plagada de sarna para desafiar por el título de alfa, Kieran no solo luchó contra él, lo desmanteló. Impulsado por la recuperación que Tessa había hecho posible, Kieran se movió con una velocidad que Vane no pudo seguir. Terminó la tiranía con un solo desgarro decisivo en la garganta, reclamando su dominio bajo la luz de la luna de sangre. El silencio que siguió fue pesado. Los mercenarios huyeron. La manada oyó un sonido de victoria que sacudió los árboles. Kieran volvió a su forma humana, ignorando su desnudez y la sangre en sus manos, y caminó directo hacia Tessa. La manada se apartó para él, bajando la cabeza. Se detuvo frente a ella. «Salvaste mi vida», dijo, con la voz ronca. «Salvaste mi alma. Este reino es tuyo, Tessa, si lo quieres». Tessa miró al hombre salvaje y peligroso que había sacado del río. Moab miró los bosques que se sentían más como un hogar de lo que la ciudad jamás lo había sido. «No soy mucho de realeza». Ella sonrió, entrando en su abrazo sangriento. «Pero creo que me va a encantar ser la enfermera de un lobo». Kieran la besó entonces, un beso que sabía a hierro, lluvia y eternidad. Dicen en Oak Haven que si te acercas a la cresta en una noche tranquila, no solo escuchas lobos aullando a la luna. Escuchas a un rey cantándole a la mujer que lo sacó del agua oscura y le enseñó a respirar de nuevo. Y esa es la leyenda del rey del río y la mujer que lo salvó. Lo que comenzó como un simple acto de bondad en una tormenta se convirtió en una revolución que salvó a todo un linaje. Te hace preguntarte qué luchas estamos ignorando porque tenemos demasiado miedo de ensuciarnos las manos. Tessa no solo salvó a un lobo, se salvó a sí misma de una vida sin pasión. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, o si solo tienes debilidad por el romance peligroso, por favor presiona el botón de me gusta. Ayuda al algoritmo a encontrar más lobos perdidos. No olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas un capítulo de nuestras sagas de romance oscuro.
Y cuéntame en los comentarios si encontraras a un alfa herido en tu patio trasero. ¿Lo ayudarías o correrías? Hasta la próxima. Manténganse atentos.